Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidos al 20º capítulo de la Constitución en Construcción. Saludamos, como todas las semanas, a quienes se conectan a través de las plataformas digitales de País Lobo y a todos quienes nos escuchan a través de las radios, en Radio Sago, en Radio Despierta, en Radio Mía y en Radio La Mega en Osorno. Oye, la semana pasada nos habíamos quedado en que ya los expertos habían votado las 622 observaciones, de las cuales 210 pasaron los tres quintos. Por lo tanto, ahora tenía que pronunciarse respecto de ellas el Consejo. Bueno, tenían que aprobarlas con 30, rechazarlas con 33. De todo eso y mucho más queremos conversar, contarles qué pasó esta semana, y para eso, como siempre, me acompañan mis queridos amigos panelistas. ¿Cómo estás, Rocío Gambra? Hola Alicia, hola Héctor y a todos los que nos están escuchando. Aquí muy bien con la garganta un poco extraña, pero como todas las primaveras, ¿no? ¿Cómo estás, Héctor? Muy bien, una semana un poco apretada en lo personal, laboral, pero siempre mirando lo que ocurre. Y siento que hay una distancia, y este es el primer dato, hay distancia en lo que ocurre con el proceso constituyente. Pensé que iba a haber mucho, a medida que pasa el tiempo, iba a haber mayor ebullición, comentario, no. Siento que todavía está muy apagado el proceso constituyente, lo que me preocupa bastante. Eso para entrar. Respecto de la ciudadanía, porque parece que la clase política está muy pendiente de las normas que se están viendo porque los pueden empezar a afectar. Entonces, queremos conversar un poco de eso y les cuento que de las 210 normas que tenían que irse o sea, que pasaron los tres quintos, no, sí, 154 se aprobaron, 24 se rechazaron definitivamente y 32 no alcanzaron ninguno de estos dos umbrales, por lo tanto se van a discutir ahora en una comisión mixta, ¿cierto? La comisión mixta está conformada por 12 personas, que son 6 expertos y 6 consejeros. De los expertos, les puedo contar que hay dos republicanos, un UDI, un RN, un PS y uno de Convergencia Social. Y de los consejeros hay un republicano, un UDI, un RN, un PPD, un PS y un RD. ¿Y ustedes saben quién salió presidente de la comisión experta? Sí, Carlito Recondo. ¿Viste que Del estamos sure, pendientes nosotros? del sure, del sure. Pobre. Ya, pero no No, estamos pendientes por las razones que dices tú, no es que puedan afectar a los políticos en general, sino que se espera y tenemos todavía la esperanza de que este sea un proceso que permita mejorar el sistema político, desfragmentarlo y darle una base que nos permita efectivamente resolver los problemas que tenemos, porque para eso es el sistema político, ¿o no? Yo estoy con la Rocío, ¿eh? Yo efectivamente sí, siento que, y lo dije al principio, la entrada, siento que falta esa ebullición, digamos, de todo el entorno o de las personas o de todo el país, pero sí, hay gente preocupada y también estas señales, bueno, Carlos Recondo, bien por él, desde el sur de Chile, que pueda esto presidir esta comisión, que es muy importante, y también lo que tú dijiste, 100% de acuerdo, el tema de el sistema político tiene que modificarse y va a ser un cambio, si se logra hacer es un cambio importante para el país. Yo creo que eso va a ayudar a que logremos estabilizar la senda política de nuestro país y eso es lo que todos esperamos. Y es eso lo que yo creo que es un punto muy importante que hay que abordar y un poco reforzar un rato más. Dale nomás. no, lo que pasa es que me llama la atención, no sé si a ustedes, que de las cosas que pasaron a la mixta, son estas cosas que son como controvertidas en las visiones como de ideología que tienen los dos bandos que están en en el Consejo en este minuto. Y tenemos dentro de esos temas, por ejemplo, el tema de las contribuciones, que se fue a la mixta, la expulsión de los migrantes, la objeción de conciencia, el estado de sitio por amenaza terrorista, la participación equitativa de hombres y mujeres, la jerarquía de los tratados internacionales, la reelección de alcaldes y otras autoridades. Entonces, esas cosas se fueron a la mixta, y mi gran duda, que podríamos tratar de conversar aquí, es si es que finalmente de esta nueva virada, esta nueva repensar, la nueva reescritura que se va a hacer, se va a buscar finalmente cerrar estas brechas de incertidumbre que nosotros decíamos antes, que se pueden interpretar por aquí o por acá, entonces deja muy abierta la puerta para gente que dice, yo no confío, yo prefiero rechazar porque no confío en que después esto lo arreglen, o van a tratar de buscar una reacción para convocar a mayorías en estos temas. ¿Qué creen ustedes? Esto nace
recordemos, han pasado 4 años, nace de un proceso brutal de desconfianza de las soluciones que deben llegar a las personas, ¿cierto? Esto nace hace 4 años exactamente, y un poquito más de día, desde ahí nace. Recorre un camino de esperanza, ¿cierto? Con un, una suerte de polarización brutal también, nuevamente. Avanza, se desencanta el país, nos desencantamos todos, se cae el proceso anterior, nace esta nueva propuesta y estamos en esto hoy día. Claro, efectivamente, esta propuesta tiene que entregar y construir confianza con la clase política. Y algunos puntos que están ahí en la mixta, por ejemplo, reelección de alcaldes. Ya la vez pasada lo discutimos, no sé si aquí o en otro programa, una discusión con Rocío respecto a la reelección de los cargos políticos. Pues aquí el fin de semana pasado, Héctor. Fue aquí mismo, exacto. Entonces tú te das cuenta al final de que eso a mí me tensiona. Y de hecho, tuve una llamada de un diputado de la República que me dijo, oye, ¿sabes qué? Yo estoy contigo, tuve adherente a mi posición, ¿eh? Tuve adherente. Pero bueno, pero más allá de eso, el tema es que, claro, efectivamente la construcción de confianzas es fundamental para que podamos poder seguir avanzando. La confianza trae aparejado, ¿cierto?, lo que es las certezas jurídicas, certezas económicas, certezas políticas, y eso va dando un camino que todos esperamos. Si eso es todo, el tema está que, y aquí engancho con lo que también preocupa, el gobierno se desacopló de esto, dada la experiencia anterior, que se amarró a muerte con el proceso anterior, en este no existe. El gobierno Oye, no existe. Héctor, es que ¿sabes lo que me pasa? Eh, todas las cosas tienen pros y contras. Todas, absolutamente todas. Y, por ejemplo, el camino que te plantea el diputado, efectivamente tiene un pro que conoce el sistema político. Porque cuando vas de alcalde, o sea, de concejal, después de alcalde, después de diputado, vas conociendo la realidad política. El tema es que en ese minuto, cuando haces esa carrera política, te separas de la realidad de las personas. A lo mejor sí estás en contacto porque te la van contando, pero la realidad que se vive por fuera, que pasa, los cargos políticos tienen eso, esa función que puedes ir subiendo, efectivamente, pero otra de que de repente has hecho otro trabajo distinto, pero sí puedes aportarlo. Entonces, este mix de cosas te va permitiendo enriquecer la discusión, porque cuando solamente tienes personas que han tenido una carrera política, cuando solamente tienes ese tipo de personas dentro del sistema, te separas de la realidad. Es como cuando tienes solamente expertos hablando de cosas expertas para solucionar las cosas del día a día. Porque este proceso a mí me parece interesante, porque tienes expertos que se han dedicado al derecho jurídico, pero esos expertos no están relacionados con la realidad y la urgencia de la resolución de problemas de las personas. Con el sentido de urgencia, lo pierden, porque los procesos son mucho más largos, en los expertos se ve mucho de más arriba, pero las personas que están metidas dentro del bosque necesitan de algún sentido, de alguna forma, sentir la urgencia y las políticas públicas necesitan sentir esa urgencia. Y ahí es donde a mí me gusta esto de que haya de todo un poco, y a lo mejor yo decía la semana pasada, el que se prepara para alcalde, que siga de alcalde, ¿cachai? Porque a lo mejor a él le gusta ser alcalde y es muy bueno. Ser muy bueno alcalde significa gestionar bien, tener sentido de urgencia, significan varias cosas. No importa cuál es lo que nos quedemos en esta instancia, o sea, importa que efectivamente esto no sea desfragmentado, que nos dé estabilidad, pero la mayor estabilidad es tener las reglas claras, porque una vez que tú tienes las reglas sumamente claras, sabes los pros y los contras de esas reglas y te ajustas a esa regla. Y eso es lo más importante en este minuto, que tomemos una decisión. Y eso es finalmente, sea cual sea, en este minuto tenemos que decidir. Estoy contigo en De eso. acuerdo. Ah, perdón, dale, Alicia, dale, Alicia. No, es que de acuerdo, es que justamente estaba pensando en, a ver, estamos redactando la Constitución, no nos olvidemos de eso, porque esto no es un programa político, esto no es ir a mejorar las pensiones, estamos hablando de las estructuras del país. Entonces yo pensaba, ¿cuáles son esas estructuras que son como clave que podrían permitir al país tener un giro y dejar la mediocridad que venimos arrastrando y empezar a crecer y ser un país moderno? ¿En cuáles ámbitos se le ocurren? Yo noté cuatro, pero quiero ver si es que a ustedes se les ocurre como cuáles son las cosas como fundantes, así como Ah, pero así es importantes. trampa porque nos tiras la pregunta después de haber hecho la reflexión Ya, y nosotros entonces 2 minutos tenemos que hacerla, así que hazla yo le tú. voy a dar mi primer punto. Según yo, una cosa fundante de un país, por ejemplo, es la educación.
Para mí, el factor humano, cómo se educan las personas, el nivel cultural que tiene, para mí es básico. O sea, es como el material mínimo que uno debe tener. Entonces pensaba ya, esta constitución que estamos redactando va en esa dirección de mejorar absolutamente el recurso humano que somos todos nosotros en el país, por ejemplo, me lo pregunto. Oye, no lo tengo claro, pero te quiero poner un, un caso de cómo un titular puede tener una muy mala bajada. Mm. Ya que pusiste el tema de educación, acaba de salir un informe donde dice que los millennials están más endeudados que nunca, siendo que se supone que ahora deberían tener en el colegio educación financiera. ¿Y sabes lo que terminan diciendo los profes? Es que la educación financiera se trata de cómo aprender a hacer cheques. O sea, tienes el titular de que tienes que tener educación financiera, pero no está acorde el currículum a lo que se requiere para este tiempo. Entonces, a nivel constitucional, tú puedes dejar establecido un algo, pero todo va a depender de las leyes que tú utilices y cómo ajustas esas leyes en el tiempo. Entonces, no sé si solamente el titular de la Constitución nos cambia en algo en este tema en particular. Yo creo que no nos cambia mucho y tiene más que ver con política pública. Es que justamente en eso siento que toda la discusión está en que si los colegios van a ser públicos, si van a ser privados, quién los va a pagar, que si van a ser gratis, que si van... Entonces, eso, como dices tú, es política pública, pero quizá lo fundante es decir, oye, queremos tener la mejor educación del mundo y no vamos a descansar hasta llegar crecientemente a ir subiendo en los rankings, en las mediciones, en lo que sea. Y eso proponérselo como país. O sea, Chile se toma en serio la educación, por ejemplo. Eso me hubiera gustado a mí que saliera y quién podría negarse a eso. Entonces ahí ya no hay ideología, ahí ya estamos todos de acuerdo. Pero ¿qué Entonces es cuando nos tomarse en serio? enzampamos, Es como cuando dicen los migrantes que se vayan el mayor tiempo posible. ¿Qué es tomarse en serio la educación? tomarse en serio, por ejemplo, es medir y es mejorar en donde tú tienes brecha y tratar de irla cerrando cada vez más. Eso es tomarse en serio algo. Pero, Porque si tú dices, a mí me interesa, pero ni siquiera lo mide, no me interesa. Alicia, pero eso no es materia constitucional medir, o sea, yo creo que eso es materia justamente de la gestión pública o política pública que corresponde a la educación. Entonces, quizá, nuevamente, ahí responsable es el modelo de político que estamos llevando adelante la gestión del Estado de Chile. Que eso es súper importante porque yo creo que lo que sí está en discusión en este caso es el modelo. Mm, Aquí lo que correcto. se está votando es el modelo de sociedad que vamos a tener, más que cada una de las bases en particular, es cómo esas bases van a ser atacadas por el modelo. Y aquí hay una propuesta de modelo que es casi lo mismo que tenemos ahora. No existe un cambio sustancial en el modelo, a pesar de que dice arriba, en el primer artículo, Estado social y democrático de derecho, con la diferencia de que social hace que el Estado tenga un mayor rol, un mayor énfasis en ir a resolver un problema. En la actual constitución no tenemos eso declarado, ni tampoco dice que es un Estado subsidiario, pero dentro de la base sí te dice, en varios artículos te da esa noción de que el Estado entra cuando el privado ya no entra. Esa es la gran diferencia. Eso es lo que se está discutiendo en este modelo específicamente. Y la concesión que se puede hacer es el Estado social y democrático de derecho. Pero es ahí donde la izquierda te dice, es que no es realmente un Estado social y democrático de derecho, porque para que así fuese, es el Estado que tiene que ser más grande y enterar, sin necesidad de una ley, a resolver ciertas problemáticas sociales. Entonces, yo estoy de acuerdo contigo que la educación es un tema clave y fundamental, y esto yo lo he dicho en otros programas también, que me gustaría, por ejemplo, que hubiese un organismo externo, o sea, autónomo, así como una fiscalía de la educación, que eso no está aquí en ninguna parte, que fuera más allá que el ministerio, que no estuviera que tener una razón, que no estuviera moderado por el gobierno de turno, que pudiera ser cooptado para difundir ciertas ideologías, que fueran más allá de el- lo que quisiera o no un gobierno. Eso es una de las cosas que a mí personalmente me hubiera gustado, pero no está dentro de esta propuesta de ley. Eso no quita que el día de mañana, porque eso es importante, que eso no quita que el día de mañana un gobierno sí lo pueda plantear y sí podamos tener una agencia de la educación externa autónoma que existe hoy una, pero es más que nada para ver cómo que se acrediten, como ver temas de formas, pero no de fondo educacional. Eso está en el ministerio todavía. ¿Cachai? Rocío, entonces, un poco haciendo una analogía bastante práctica. El proyecto es el vehículo que recorre el camino
y el piloto es el gobierno de turno. Eso es, ¿cierto? Nos Entonces, cambiamos de los autos de las casas a los autos este día, sí. no, no, claro, es que al final la Alicia tenía el patrimonio solamente de construcción, pero, pero está bien. Pero vamos a hacer el punto respecto a eso. Se ríe de la Rocío. Soy Pero, yo la que está en el auto, por si Sí, pero, porque para los que no saben y no nos ven, estamos grabando todos desde distintos lugares y la Alicia está en el auto en Villarrica. claro. Ya, pero ¿qué quería decir respecto? Estoy de acuerdo contigo que ese sería el vehículo de el auto de la Pues Constitución y el piloto depende del del gobierno. piloto de turno. Entonces, le atribuimos responsabilidades al auto si el que manejó lo hizo mal. Sí, ese es el punto. Si sistemáticamente ese conductor fue Ya, pero ahí con el agarrado auto, si vaya en un Fiat, si vaya en un Ferrari, en un Lamborghini, te hace harta la diferencia que tan rápido puedes llegar. Ahora, las leyes extra, tú pones, son las mismas leyes del tránsito, por ejemplo, que también te van moderando que aunque vayas en un Ferrari o en un Lamborghini, si te dice que no puedes ir a más de 50 kilómetros por hora, no puedes ir a más de 50 kilómetros por hora. Pero el Lamborghini te da la posibilidad de ir mucho más rápido que lo que te dicen esos 50 kilómetros si te encuentras con una carretera apropiada después. Mm. sí, ¿sabe? Respecto a esta conversación de el modelo, que a nadie le gusta el modelo, pero todavía no dicen por cuál lo queremos reemplazar, démosle una vueltita a lo que significa un derecho, ¿ah? Porque se habla mucho del derecho, el derecho, el derecho, pero ¿qué es un derecho? Un derecho es algo a lo que yo puedo optar por el hecho de estar aquí nomás. Yo tengo derecho a. Entonces, por ejemplo, un buen ejemplo de esto fue la vacuna, por ejemplo. La vacuna, yo tenía derecho a la vacuna. Entonces yo iba, me ponía la fila y me vacunaban y no tenía requisitos, no me decían que primero tenía que haber pagado, tenía que haber, no, que tú tenés demasiada renta, entonces te vas para otro lado. En el fondo la vacuna fue igual para todos y todos nos pusimos la fila y aquí no había privilegio. Bueno, eso es un derecho, porque la gente confunde a veces las cosas. Entonces, cuando estamos hablando de derechos, tenemos que ser súper cuidadosos de tener derechos que podamos financiar, porque si no, ese derecho queda en el papel, pero no se puede exigir. Entonces, quizá en este estado social, democrático y de derecho, entendiendo esos derechos como derechos que yo voy, otras personas me dicen, no, eso de derecho significa que tenemos apego a la ley, al derecho. Pero bueno, en fin, la gente lo entiende como que voy a tener derechos. Eh, no podemos tener derecho a todo porque no nos da la billetera para todo. Entonces tenemos que elegir, tenemos que priorizar, tenemos que ordenar esto e ir incorporando más derechos en la medida que el país va creciendo y somos todos más ricos, ¿cierto? Entonces yo ahí le daría una vuelta al tema del modelo que no puede ser amenazado si es que no tenemos otro mejor a cambio. ¿M? Oye, es que ahí lo que tú dices va muy en concordancia con el artículo 1 de lo que se está proponiendo ahora, que es Chile se organiza en un Estado social y democrático de derecho que reconoce derechos y libertades fundamentales y promueve el desarrollo progresivo de los derechos sociales, con sujeción al principio de responsabilidad fiscal y a través de instituciones estatales y privadas. Eso es completo. No sirve solamente Estado social y democrático de derecho, sino todo lo que conlleva ese artículo, que va más allá y efectivamente habla de derechos y libertades fundamentales y además de progresividad, responsabilidad fiscal e instituciones estatales y privadas. Y yo creo que eso es una de las cosas que le molesta mucho a la izquierda porque en este modelo que estamos hablando, queda consagrada la libertad de elección porque hay estatales y privadas. ¿Significa que el Estado no va a poder hacerlas? No. ¿Significa que los privados no van a poder hacerlo? No, pero el Estado acá ya tendría un escalón extra para poder entrar con un poco menos de barreras, podríamos decir, cuando el privado no está entrando. O sea, no tiene que esperar que el privado no entre para entrar. ¿Cachai? Esa Yo sería como la esperaría, diferencia. yo esperaría justamente que ese Estado que ingresa a competir en ese escenario sea de mayor calidad o de mayor desempeño que sus pares o sus competidores privados. Yo esperaría eso, y eso es el estándar. Pero hago mira, sabes que siguiendo tu idea, lo que tú acabas de plantear, creo que marca la diferencia respecto a lo que es la Constitución. ¿A qué me refiero? Chile estaba gobernado hace del año 80, ¿cierto? Por esta constitución reformada el año 2005 en el gobierno del señor del presidente Lago, ¿cierto? Y ocurre que el desempeño de los pilotos a cargo del vehículo, o sea, de los gobiernos, ha ido
bueno, se vilipendió los 30 años, pero parece que no eran tan malos porque el actual gobierno, y aquí me ganan muchos escopitajos y piedrazos, no importa, con el mismo vehículo no corre bien. No está corriendo bien. O sea, hoy día nuestro desempeño económico, ¿cierto? Y digo económico porque es importante porque genera plata para el fisco. Pues si hay movimiento económico, tracción, y las empresas que se crean empresas y no quieren empresas, se crea empleo y no se genera despido, la economía crece, ¿cierto? Su economía es sana y genera que haya más impuestos y con esos impuestos financiemos el Estado de Chile o las políticas públicas. Entonces te das cuenta que en el mismo vehículo que está vigente, ya, te concedo, de 2005 en adelante, ahora, el actor piloto del vehículo no lo está haciendo bien. Estamos entrando en una curva, en un camino bastante mal administrado. O sea, lamentablemente es así, son datos, no digo yo, revisar la economía, datos económicos, etcétera. Entonces, fíjate, cuidado, cuidado. La constitución política puede ser lo que tú quieras, muy adornada, ¿cierto? Muy, muy linda. El tema de fondo es que la gestión del gobierno, dentro de un marco razonable, tiene que estar en sintonía con la premura que es, tú dijiste, ¿cómo dice ahí? El desarrollo, ¿cierto? Decía, la palabra desarrollo decía ese artículo, si no lo recuerdo, la línea 2. Progresivo. El El desarrollo desarrollo. progresivo de los derechos sociales. Promueve el desarrollo progresivo de los derechos sociales. Exacto. Eso es lo Si eso que es, se refiere. ¿qué saca? Si no, no puedes estrujar más el limón. Sí, el tema está que tiene que haber una gestión de gobierno que permita que funcione de mejor forma la regla política, el Estado, etcétera. Si eso es así, es lo Yo, simple. les dije que, No que tenía 4 puntos, ¿no es cierto? El primero es la educación. El no segundo peleemos va muy mucho. en línea con lo que tú dices, Héctor, que le puse un Estado moderno. O sea, un Estado que sea ágil, coordinado y eficiente. Entonces, esta constitución, lo que estamos redactando, ¿va en la línea de mejorar eso? Yo entiendo que sí, en este caso, esa es una de las principales cosas que por lo menos a mí me gusta bastante y lo pueden leer en una columna de Macarena Cox también, que ella es de Pivote, que fue una de las que ingresaron la IPN, por las que yo les dije hace varias veces atrás, le dije, yo por esta IPN me la juego, con todo, y fue una de las que efectivamente avanzó porque habla por un lado modernización del Estado y por otro lado sobre la administración pública. Esto es lograr una clara separación entre el gobierno de turno y la administración pública, que es bien relevante. Ahora, hay un tema que yo estoy de acuerdo con ustedes, que se los voy a dejar planteado para que sigamos conversando en el segundo bloque, porque ya se nos acaba el tiempo, y es que el Estado es el principal ente que no respeta sus propias leyes. Y ahí deja desamparado al ciudadano que tiene que judicializar sus derechos para, lo que está siendo pasado a llevar para que eso se respete. Se los voy a dejar tirado porque, Ali, se nos acabó el tiempo. Ya, entonces vamos a seguir desarrollando este y los otros 2 puntos que me interesa comentar con ustedes también a la vuelta de esta pequeña pausa comercial. Esperen. Muy bien, ya estamos de vuelta en este segundo bloque de programa con Rocío Gambra y Héctor Maturana. Oye, habíamos quedado en desarrollar el punto de un Estado moderno, les decía yo. Y más que quienes entran o quienes salen, que ese está en mi tercer punto, y yo digo, son las estructuras. Es decir, necesitamos 24 ministerios, necesitamos no sé cuántas subsecretarías, necesitamos, o sea, en el fondo, cómo se coordinan, cómo se pasan la información. Cuando yo voy a hacer un trámite, me tienen a mí rebotando de oficina en oficina. ¿Por qué no existe la ventanilla única en donde me dicen, usted quiere hacer esto? No se preocupe, el Estado de Chile se lo resuelve. Y vas para atrás y atrás se coordinan como, no sé, tenemos que caminar hacia allá, ¿no es cierto? Que eso era un poco lo que te decía Alicia, porque cuando tú tienes ciertas formas que por ley debieran hacer, pero no suceden, tienes que ir tú como ciudadano a incurrir en gastos y a la justicia. Y la contraparte es el Estado, que es enorme para poder resolver los problemas. Entonces, aquello que no se está cumpliendo, por ejemplo, cuando tú tienes, se supone que tú, por ley, no debieras tener personas contratadas con más de 3 contratos a plazo fijo, por ejemplo, o que no puedes hacer más de 3 boletas de honorarios. Pero sabemos que dentro del Estado hay muchas personas que están con boletas de honorarios y existen antecedentes judiciales
que dicen que deberían tratarse como cualquier trabajador y tener las mismas garantías. Una persona boleta de honorarios no tiene vacaciones, una persona con boleta de honorarios no puede recibir la indemnización. Entonces, ¿por qué nos ponemos zancadilla entre nosotros? Ahora, pasar todas esas personas de boletas a honorarios a planta fija es un corcho y a todos nos costaría demasiado. ¿La alternativa cuál es? Porque actualmente el sistema de la gente que está trabajando en el gobierno, en las municipalidades, tienen un sistema distinto al que tenemos todos nosotros de trabajo. Entonces lo encarece mucho tener funcionarios de planta. Entonces por eso está este otro loop. ¿Y por qué no podemos arreglarlo? Que todos tengamos igual. ¿Por qué las municipalidades y las personas que trabajan en las instituciones públicas tienen que tener una forma distinta de trabajo? Ahora, cambiar eso significa que van a estar todos parados en la calle parando el país. Entonces, ¿qué hace? Mejor no hacemos los locos y seguimos mirando para el lado. Y dentro de eso tienes personas justamente que no quieren ir a resolver el problema porque están contratados para hacer A. Y si tú estás contratado para hacer A, no vas a ir a hacer B, no vas a poner una ventanilla ni resolver el problema. Tú estás contratado para que te llegue el papel y lo resuelvas. Te voy a alinear de este un poco de aliño a tu, a tu idea. Esta semana, o toda esta semana, estuvo en moda, en boga el paro de la FENAT, ¿te acuerdas? A raíz del despido de 6.300 trabajadores post-COVID. Y FENAT dijo, me voy a paro para que no se vayan. Así de claro. ¿Te acuerdas? Esto fue Sí, pues fue ahora, hace un llegaron a año. acuerdo y se paró. Y te asumo otra cosa, estaba en paro ¿cómo se llama? El registro civil. Y resulta que muchos que teníamos que hacer trámites en el registro civil no los podíamos hacer, entre ellos directorios de fundaciones, de empresas, de distintas cosas que necesitaban seguir funcionando, que necesitaban hacer trámites ahí, no podían porque estaban en paro. No, yo Entonces, le apunto respecto a la forma en que los gremios, en este caso vinculado al Estado de Chile, son hoy exigentes, sabiendo que todos sabemos que la etapa del COVID implicaba tener más personas en el sistema. sí, po. Post-COVID se desarrolla la crisis, gracias a Dios, de buena forma el tema del COVID para nuestro país. Ya, ok, pasó el tema, ya, se acaba tu funcionario, y no, se negaron a rajatabla que no, que no, que no, que no, no. Que Y hubo tienen paro. tanto poder que no tienen nada que hacer ahí, po. O tienes algo que hacer, pero no vas a ir en contra de eso. Pues sobre todo con un gobierno como el que tenemos ahora, donde la Ningún gobierno lo ideología haría. va por ese lado, po. O sea, no puede. Bueno, no sé si ningún gobierno, porque si tiene un gobierno como Bukele, probablemente Ah, le va a dar lo mismo y va a pasar por encima y va a echar a las personas que hay que echar. Ojo, que se supone que, ojo con este tema, porque tú bien lo decías, Héctor, las personas sabían que esto se iba a parar. Ahora, también es cierto que en la salud hay déficit, hay un problema. Y ahí es donde se negoció y le dijeron, bueno, los vamos a recontratar porque los podemos poner por este otro lado. Pero si económicamente no tenemos plata, entonces nos estamos haciendo tontos entre nosotros. Si esa es la cuestión, al final nos terminamos engañando. Y si no tenemos gobiernos, como les decíamos la vez anterior, que se hagan responsables de seguir las leyes y las personas y los sindicatos no entiendan que esto tiene que ser así, entonces estamos mal porque nos vamos a seguir haciendo zancadilla entre nosotros. No vamos a salir nunca de ahí, porque es más importante esa persona que, que todos los demás, po, ¿cachai? Esos trabajadores que todos los demás. Se da la misma paradoja que en el sistema político. O sea, al final son los incumbentes los que frenan los cambios porque se ven afectados. Entonces, en esta conversación de cómo vamos a diseñar el nuevo país, obviamente que va a haber personas que van a sufrir cambios en su estructura, en que sus cargos quizás ya no son necesarios. El tema de las boletas honorarias en el aparato público se creó porque resulta que eran trabajos temporales. O sea, yo no puedo tener de planta a alguien que lo necesito para un proyecto específico, voy, lo contrato, termina el proyecto, se terminó. Bueno, quizás un poco eso era lo del COVID, pero cuando llega el minuto en que estás ahí, ya después ya no te quieres ir. Entonces ellos van a decir, no me Claro. despidan, pero si la pega ya terminó, pero es que póngame en otro lado. Bueno, pero es que esa es otra conversación, entonces vamos a tener que hacer otro tipo de pensamiento, de diseño ahí. Entonces, ¿cómo lo hacemos para que
los incumbentes en este caso, que son los que quieren seguir con sus, lo voy a poner entre comillas, privilegios, porque de verdad yo creo que por lo menos durante la pandemia fue un privilegio que hubo personas que ningún día dejaron de percibir sus ingresos, no así otras personas que perdieron mucho, pero en fin, yo encuentro que sí fueron privilegiados, quieran seguir con eso, es lógico que quieran seguir, pero lo que estamos haciendo ahora es diseñar el país para romper estas estructuras que nos impiden avanzar. Entonces, ¿cómo la hacemos ahí? Porque ¿quién se va a comer ese problema político? Nadie lo va a querer hacer cuando llegue el minuto de ejecutar. Y respecto a lo que ustedes decían de Bukele que va a venir, oye, ojo, que este fin de semana tenemos elecciones en Argentina y dicen que capaz que gane Milei, y Milei prometió cerrar ministerios, hacer como en el fondo esta pega que estamos conversando. Así que vamos a ver qué pasa con eso y cómo le resulta, sobre todo en Argentina, que es un país que mucha gente vive de la regalía del Estado. Que cuidar el sistema político no depende solo de los que están arriba. Claramente ellos tienen mayor visibilidad, pero depende de cada uno de nosotros. O sea, el no ir a votar, aunque se vea súper chico, ¿qué saco con no ir a votar si en verdad van a seguir haciendo siempre lo mismo? El no militar en un partido político para ir a ver quiénes van a ser esas autoridades, también es un tema que le dejamos las responsabilidades a otros. Entonces, eh, depende de cada uno y nuestras acciones y también de los sindicatos que sean responsables con estos temas. Yo entiendo que también hay un problema, claro, a lo mejor tú lo señalas como un privilegio, Alicia, de que no, esas personas no dejaron de percibir sueldo, pero sí se pusieron en esa primera línea donde estaban en riesgo sus vidas, eventualmente, o las de sus familias por haberse contagiado. Y aún así, ¿no? Es que estoy hablando, por ejemplo, de las personas en la municipalidad, por ejemplo. Ah, pero es que No esas están no son las en que van riesgo. van a salir ahora por el tema de COVID. No, 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 estoy hablando de los funcionarios, estoy hablando de eso, estoy hablando del funcionario público en general. Ah, ok. Porque acá también hay un tema que esas personas que trabajaron en salud tuvieron un problema muy fuerte de depresión que los está llevando al límite después. Y nadie se hace cargo de eso. O sea, seguimos estrujando. Yo estoy de acuerdo. Habían reglas claras que decían que era hasta que se terminara em, el estado de emergencia de salud. Y hasta ahí tenían que estar. Pero igual como empleador te tienes que hacer cargo y eso es la dinámica que está viendo en todas las empresas el día de hoy. La gran mayoría de las grandes empresas se preocupan del bienestar físico y mental de sus trabajadores, o por lo menos hay varias que van en esa línea. Pero a nivel de Estado, el Estado no se preocupa del bienestar físico y mental de sus trabajadores y dentro de eso las personas de la salud y los tienen súper apretados y eso genera muchos roces laborales. En temas de salud es donde más, yo diría que es uno de los lugares donde hay más problemas de acoso laboral, por ejemplo. Y eso se ha dado porque el ambiente es de demasiado estrés también. No puedo creer que es porque haya pura gente mala trabajando en salud. ¿Cachai? Para mí es un tema más de estrés que te genera pensar de una manera más egoísta de repente. Entonces, Me faltó una parte, me faltó ¿qué una pasó parte aquí? que dije recién, el tema de frenar el paro de los trabajadores de salud, ¿cierto? Esta semana el paro se acabó porque se llegó a acuerdo que siguen trabajando los 100.000 y tantos trabajadores hasta diciembre al menos. Ojo con eso. Era para poder amacarte más la mañana, o la tarde, o el día. Sí, pues. Ah, ya del tema, El te- del tema laboral de todos. Sí, sí, un tema donde los que, no sé si quién dijo, Alicia Rocío, los incumbentes toman el poder y no piensan en el resto o no piensan en mejor las cosas. Claro, hay que hacer mejoras en muchos procesos políticos o procesos de Estado, pero bueno, si se definió, había reglas claras. mm, Pero mm, ¿cuánto sale? Porque al final si te están atendiendo, tienes menos personal y te atienden como el forro cuando vas a ir a no ver lo sé. temas de salud, tampoco nos sirve. Entonces, cómo el piloto no se desbarranca en este auto que va corriendo rajado? Esa es la fineza del piloto, pues la habilidad del piloto de poder ver y balancear estas dos cosas, porque todos tienen sus pros y sus contras nuevamente, pero tienes que decidir qué vas a Tienes que hacer. decidir, pero verdad, En- esa decisión, cuando yo decido algo donde involucro personas, acá hay dos, y siempre está el equilibrio. ¿Qué hago? Tengo que ver justamente esos derechos sociales, salud, etcétera, muchas cosas más. Requiero recursos. Por otro lado, ¿con qué recursos cuento y cómo los financio?
Entonces, volvemos nuevamente al origen del problema. Si la economía se achica, tengo menos plata para financiar. Que los ricos, ya, los ricos se están yendo del país. O sea, hoy día han quebrado empresas. Bueno, volviendo al tema de la construcción. ¿Cuántas constructoras han quebrado en Chile? Estamos hoy día estancados en la construcción, que es un motor de Chile y nuestra economía. Entonces, claro, no vamos a avanzar. Más allá de las certezas que genera la construcción política, que es muy importante, nuestro modelo de gestión pública o gestión país, hay una grieta que hay que resolver. Y eso depende del piloto. Por supuesto, pero hay que ser eficiente en el uso de los recursos también, porque, por ejemplo, yo el otro día fui a atenderme a un recinto, pero era privado, pero yo me imagino que puede pasar también en un recinto público, y en una misma mañana, en un mismo lugar, 3 veces me pidieron el carnet de identidad adentro del recinto, y en 3 oportunidades tuve que poner el dedo en la huella, en 3 oportunidades tuve que dar todos mis datos de nuevo. Entonces, ahí claramente hay dos de más, o sea, hay una persona que podía hacer eso y las otras demás, las otras no aportan, pues, y ya eso ya lo hice. Entonces yo puedo pensar que en el aparato público puede pasar lo mismo. Al final, por emplear personas, estamos siendo súper ineficientes. Entonces, yo digo que no tenemos que verlo esto como una dicotomía, o empleamos gente o funcionamos. Yo creo que hay que hacer las dos cosas. Hay que con la gente hacer sistemas más eficientes. Ellos son los que tienen el conocimiento adentro. Entonces, ahora les pongo mi tercer punto de por qué yo creo que, o sea, dónde creo yo que son piedras fundantes para mejorar el país. Es tener autoridades competentes. Ojalá los mejores talentos en los puestos de todo nivel, el aparato público. El aparato privado ya lo hace porque ya recluta y tiene incentivos para mejorar su mismo sistema, ¿no es cierto? Ofrece más plata, va a buscar talento a las universidades. Yo Pero creo el que sí, aparato ¿no, público, Alicia? A ver, ahí ¿tú yo crees creo que que hay no? dos cosas. ¿Tú Es crees que que hay no? dos cosas. Yo creo que no todas, pues si por algo algunas pasan estos problemas. O sea, ya tenemos en COSUD el día de hoy que está siendo acusado porque ocupó em, Información información privilegiada. privilegiada para hacer compra de acciones y todo el Ya, pues, resto pero ya inmediatamente lo está cerró. fuera, pues. Pero era uno Pero de lo los echaron, mejores po. talentos, pues. Pero ¿cuánto tiempo estuvo No, ahí? ya, pero pudieron corregir, porque si pillamos esto mismo Ah, en el aparato público, ¿podemos corregir? ya, pues, es que ahí está el tema. ¿Mm? Y por eso a mí, personalmente, este modelo, donde tienes la posibilidad de tener el privado y el público al mismo tiempo, me hace todo el sentido del mundo. Porque cuando tú tienes un modelo de sociedad en el cual el Estado es el único proveedor del servicio, tiendes a capturar al cliente y no tienes otra opción de mejora. Cuando tienes esta forma de competencia donde hay otro que te permite ver que lo está haciendo mejor y más rápido, de mejor manera, cuidando mejor los fondos, tú puedes seguir a esa otra persona y te obliga a mejorar tu forma de atención y de estándar, etcétera, porque tiene esa otra posibilidad de elección y cambiarse. Por eso a mí me hace sentido este modelo, porque cuando solamente es el Estado, tiende a volverse más pesado y burocrático. Entonces no tiene ningún incentivo para mejorar más allá de la buena voluntad del piloto que va llevando el auto. Por eso a mí me hace sentido este modelo, que tiene las dos patas. Pero ¿cómo va a poder corregir el Estado si es que no puede echar, mejorar? Ya hemos visto que las evaluaciones de desempeño, todo el mundo las aprueba con excelencia. Esas cosas no son evaluaciones de desempeño, po. O sea, en el fondo tenemos que entender que si no cambiamos algo de eso, vamos a seguir con lo mismo. Y nadie Sí. quiere cambiar. Oye, Ya, hubo pues, una y eso es encuesta. lo que te digo, Ali, que esto es algo que a mí me gusta mucho, esta nueva constitución, porque efectivamente va hacia el tema de los trabajadores, que también hay incumbentes, ¿cachai? Y va a hacer un cambio. Ahora, hay muchas personas que están trabajando en el Estado, pero una vez que esta constitución ya quede zanjada, van a tener que hacer las leyes para que esto baje, para que esto se haga efectivo de que tengamos un solo sistema y se puedan hacer esas modificaciones. A ver, te pongo el caso aquí de Osorno, por ejemplo. ¿Cuánto ha costado sacar el director de los CEFAM, de la salud municipal, y ya ha sido acusado de acoso laboral y no lo pueden sacar? ¿O A por eso qué? ¿Por voy. qué no lo Pues, saca se el fue, alcalde, cachai? se fue. ¿Se fue? ¿Lo sacaron al final, Héctor? ¿Cuánto se Se fue. demoraron? ¿Como 2 años? ¿3? Hubo hasta juicio laboral. Sí. Oye, ustedes saben que
hay un paro en Atacama de los profesores, en donde llevan 47 días sin clases, 30.000 alumnos de 45 establecimientos. Y ayer yo escuchaba al ministro de Educación, Nicolás Cataldo, que decía, no podemos hacer nada, no podemos hacer nada porque es estos centros, ay, me fue el nombre de los nuevos centros públicos que se crearon, que son ahora los sostenedores de estas escuelas, Los ¿ya? ¿ya? SLEP Eso, los servicios locales de de educación educación, pública. exacto. Entonces, Pero esos servicios son del Estado, no son municipales. Ese es el cambio que se está haciendo. son del Estado, pero ni el mismo ministro podía hacer que vuelvan a clase. Entonces, cuando tú tienes ese sistema armado y que ni siquiera, a pesar de ser estatal, ni siquiera el mismo ministro puede hacerlos volver a clases porque hay una pugna política, porque están ahí, porque les dijeron, oye, si nos obliga, bueno, viene el paro de profesores y se nos van a sumar más. Entonces, como dices tú, están tomados los alumnos de rehén en esta pasada para negociar ello. Bueno, en fin, eso es lo que digo que hay que arreglar, eso. Ya, pero ahí, Porque Alicia, por ejemplo, en este caso, veámoslo como de manera puntual. ¿Podría el Estado hacer gestiones para que esos alumnos sean reubicados en otras instituciones y si se para, se acaba nomás? Tiene que ser mundo privado, no hay espacio. pero Fíjate, como, o eso, sea, todo 30.000 Atacama. estudiantes no los puedes reubicar así como de un día para Fíjate otro, que po. No, nosotros sin lugar a duda. tenemos acá un liceo que está con problemas, digamos, de construcción y están todos El los alumnos Carmela reubicados. Carvajal. Y es un desastre, o sea, no tenemos dónde ubicarlos. ¿Y son cuántos mil? Fíjate, 30.000. No, ¿dónde? Exacto. ¿Y qué O sea, escuchan los yo digo papás? lamentablemente. ¿Y qué escuchan los papás? No es que tuvo la culpa la constructora, no es que tuvo la culpa el inspector, no es que en realidad subieron los materiales, no es que esto. Entonces al final, Pura a excusa. ti, ¿qué te queda cuando estás dependiendo del Estado? ¿Qué te queda? Nada, po, agachar la cabeza y aguantar hasta que se resuelva. Entonces, por eso digo yo, tienen que Sí, llegar personas súper competentes a los cargos, pero, porque pero, las pero, personas o buscan soluciones o buscan excusas. No hay dos pero caminos. cuidado. Entonces, Es que cuando las sabes que personas yo, ya están en la onda de buscar excusas, nunca van a buscar soluciones. Alicia, está bien tu punto, pero me da susto porque siento que está coincidiendo con un discurso que yo escuché hace un año y medio respecto a un gobierno actual, que los antiguos administradores de estos gobiernos lo hicieron muy mal y que hoy día la nueva gestión pública asociada a estos jóvenes, a estos actuales, eh, el gobierno actual lo iba a hacer casi perfecto. Y no fue así. Si finalmente no mente, si el vehículo Por, depende mucho del conductor, por siempre. lo mismo, por lo mismo que digo, que si seguimos con las mismas estructuras no podemos tener resultados distintos independientemente de quién sea el piloto. Por eso digo yo que al final es el sistema que no tiene manera de buscar incentivos para que efectivamente llegue el mejor talento y puedan hacer estos cambios que son duros, que son complicados, que son entrar a picar, Mm. y que tengan las facultades y las atribuciones para poder hacerlo. Mira, yo sé que tenemos alianza con 4 radios locales, o de la provincia de Virgen de los Lagos, y ellos son empresarios. Y yo sé que si ellos no son eficientes, no sobreviven. Ellos deben ser súper eficientes en su gestión de administrar su radio, su empresa, su emprendimiento, y si no mueren. De hecho, País Globo, que es la matriz que maneja toda esta producción, ¿sí?, para este programa, también, a su vez, son emprendedores o empresas que, si no son eficientes, mueren. Entonces, esa presión de sobrevivir hace que tú busques siempre la mejora permanente del proceso. ¿Dónde saco? ¿Dónde mejoro esto? ¿Dónde voy buscando ajustes? Porque si no, está en riesgo mi fuente laboral y la fuente de mis trabajadores, etcétera. Entonces, esa presión que está naturalmente en el mundo privado es lo que no se siente, y ahí sigo tu idea, con el mundo público, donde, claro, no, como no es de todo, o sea, como no es de nadie de todo, se empieza a enredar las plata, la responsabilidad, etcétera. Y bueno, el ejemplo que pasó con Cencosud. ¿Por qué? Yo sentí que la multa, y aquí recojo el guante que no sé si fue la Alicia que lo dijo o la Rocío. Claro, este señor fue sancionado. Claro, como que, sí, ya está listo, sancionado. No, hubo condena nacional, hasta la Cámara, todo el mundo lo condenó y para afuera. O sea, tuvo el directorio que sacarlo. Y parece que Ojo no querían. que la respuesta del directorio también no fue No, fue a nivel lenta. porque quedó. No, 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 no. El tema es Después, que quedó la directora como no, no podía, la la presidenta hija, y no podía tampoco. no Sí, podía. no No, es que no podía ser ahí, corrió. tuvieron que buscar a O otro. sea, fíjate que hoy día, qué bueno que haya ocurrido, estamos más sensibles y molestos a estos pseudoabusos o atajos que son incorrectos
que antes ocurrían permanentemente. Entonces, hemos ido ajustando. Hay más sanción moral y pública Oye, en es el que mundo privado. Ahora, falta el mundo público donde sí tengamos quizás esa eficiencia, esa búsqueda de sanciones. Yo siento hoy día que algunos como que no importa, no, si me equivoqué, pero no importa, sí se importa. Si usted es es que ministro, Héctor, secretario, sa- tiene que responder. dijiste algo muy relevante que no quiero dejar pasar en estos minutos que nos quedan. Y bueno, Y es, nos quedan como 2 minutos. No, no te tires para abajo. Oye, lo que pasa es que tú dijiste, la presión por el fracaso te obliga a ser mejor. Y yo creo que eso. pero es que ese tema es justamente lo que hemos estado hablando todo el rato del modelo. Porque cuando tú tratas de darle mayor certezas a algunas personas, es considerado inmoral. Es inmoral que nosotros tengamos que estar viviendo constantemente bajo la presión de perder lo que tenemos. Para el empresario, para la persona que está trabajando, es inmoral. Y queremos irnos hacia un sistema que sea más solidario, donde tú no tienes que tener esa presión de perder el lugar donde llegaste. Y eso yo creo que refleja mucho el tema del estallido social, porque las personas habían llegado hasta cierto punto que no querían perder y tener esa presión constante de perder lo que tenían por el caso de una enfermedad, por el caso de perder tu trabajo en tu minuto, te llevaba a una tensión constante. Ahora, tener este sistema nos obliga constantemente a ser mejores. Hay muchas cosas que se desarrollaron rápidamente frente a guerras. Hemos tenido grandes avances tecnológicos, por ejemplo, por guerras. ¿Significa Ujú. eso que tenemos que estar constantemente en guerra para poder resolver Opcional, esos temas tecnológicos? tiene que haber tensión. Pero tiene que haber tensión, tiene que haber esa guerra, o mejor somos conscientes de que no tenemos que quedarnos ahí porque nos estamos echando el sistema y el modelo que tenemos. ¿Tenemos ese nivel de conciencia como sociedad ahora? Y yo creo que eso es lo que está detrás del modelo finalmente que se habla. ¿Es un modelo en el cual te obliga a estar constantemente tensionado, el modelo que nosotros tenemos, o queremos un modelo más relajado donde sepamos que vamos a tener garantía? ¿Cuál de Es los que dos? ¿Hay algo yo entre creo, medio? sí, a ver, Sí, yendo a lo sí. básico, claro, tú puedes ser un poco más laxo en la forma en que tú vives la vida o tú gestionas tu negocio, al mundo privado. Claro, pero no vas a hacer no van a hacer tanto. Y aquí hago el punto respecto a la Cámara de la Construcción, que ha sido testigo cómo ellos luchan permanentemente de ir, ¿cierto?, gestionando su negocio y avanzando en su empresa. Y si no, les pasa la cuenta. ¿O no, Alicia? Sí, respecto a lo que dijo la Rocío, el modelo, efectivamente, nadie quiere vivir amenazado pensando que mañana va a perder todo lo que tiene. Pero tenemos que entender que para tener esa seguridad, esa red que queremos tener abajo, todos tenemos que trabajar para que exista. Y yo siento que hay generaciones, y aquí me juego mi antigüedad, que no valoran Lógico. lo que hicieron las generaciones anteriores para llegar a este punto. Y si ahora podemos estar hablando por este sistema y estamos conectados con antenas y wifi por todos lados y todo eso, es porque mucha gente trabajó antes para llegar a esto. Entonces, no echen abajo el modelo, mejórenlo, pero no amenacen lo que ya tenemos. Y yo siento que llegó una generación que quería votarlo todo sin proponer nada a cambio mejor. Así que los dejo con esa reflexión. Se nos acabó el tiempo, Héctor. ¿Qué quieres decir? No, un dato, un datito. ¿Puedo un dato? ¿Me permite? Por Señora supuesto. Ya, directora. pues dale. El domingo pasado tuve la oportunidad de ver en persona de Cristian Barker, donde entrevistó al senador Fidel Espinosa y al presidente de RN, Luis Galilea. Y les recomiendo los primeros 10 minutos donde Fidel Espinosa, o 7 minutos donde Fidel relata un poco su vida. Yo no soy fan de Fidel para nada, pero creo que como él planteó el tema de los 50 años y el tema de su padre que falleció en ese, bueno, años 70 y algo, como él lo plantea, es distinto. Y un buen punto de vista respecto a cómo avanzar y cómo construir un nuevo Chile. Interesante. En personas que te embarquen, dedicar. Construir, eso me gustó. Vamos a construir. Ya, amigos, se nos terminó el tiempo, así que muchas gracias, Rocío, muchas gracias, Héctor, y muchas gracias a todos quienes se sumaron. Nosotros vamos a estar aquí la próxima semana contándole de todos los avances que hubo esta semana respecto al proceso constituyente y cómo vamos. Así que ahí nos vemos. Chao, chao.